En primer lugar, quería agradeceros a todos el interés que habéis mostrado en este evento. Espero que el diálogo que tengamos tras las presentaciones sea dinámico y fructífero para todos. Vamos a empezar. A ver. La agenda de esta mañana es muy sencilla. En primer lugar, yo voy a hacer una breve presentación del proyecto europeo DITEMP. A continuación, intervendrán Andrés Gómez Funes, que es vicerrector de Relaciones Internacionales de SIC University, y Marta López González de León, que es directora de adquisición de talento en la empresa Cognizant. Y a partir de ese momento, pues abriremos el coloquio. El proyecto DITEMP es un proyecto financiado por el programa Erasmus Plus de la Comisión Europea, que ha sido desarrollado por 6 socios de 4 países, que son España, Italia, Rumanía y Grecia. Los socios son la Universidad de Padova, la Universidad de Macerata por Italia, la Universidad de La Laguna y la Fundación Universidad Empresa por parte de España, la Universidad de IASI en Rumanía y Militos Consulting en Grecia. El objetivo del proyecto es proporcionar materiales y métodos de aprendizaje a los docentes universitarios para que puedan integrar conceptos y actividades de transformación digital en su actividad docente ordinaria y así reforzar la empleabilidad de sus estudiantes mediante el desarrollo de las habilidades digitales que hoy demanda el mercado. DITEMP elaboró un marco de intervención para integrar el concepto de transformación digital en la educación curricular a través de 4 acciones. En primer lugar, se definieron los resultados de aprendizaje que se querían conseguir para el desarrollo de las competencias relacionadas con la transformación digital en 4 disciplinas seleccionadas. Se diseñó y planificó un itinerario en el que los resultados del aprendizaje de transformación digital se integraron en esas disciplinas, se formó a los formadores y se hizo un piloto del itinerario y se evaluó y validó por parte de profesores, personal de servicios de orientación profesional y estudiantes. Como resultado de las intervenciones, se desarrollaron una serie de materiales de aprendizaje dirigidos a los docentes universitarios y al personal de los servicios universitarios de orientación profesional, que estarán disponibles en la página web del proyecto a partir del 1 de noviembre como recursos educativos abiertos. Estamos hablando concretamente del Teacher Toolkit y del Learning Area. El Teacher Toolkit, que es válido tanto para el aprendizaje individual como en grupo, incluye 13 webinars y 7 recursos de lectura que se pueden seguir de forma independiente o de forma ordenada dentro de 3 cursos que se han diseñado. Un programa completo que es sobre transformación digital y empleabilidad, otro programa corto para profesores sobre transformación digital en el aula mirando al trabajo futuro, un programa corto para orientadores profesionales sobre la transformación digital en los servicios de orientación profesional. El curso completo se inicia con un módulo introductorio sobre la transformación digital. Le siguen un segundo módulo que se divide sobre métodos y herramientas. Un módulo está dirigido a los docentes y otro módulo está dirigido a los orientadores profesionales. Y un tercer módulo también dirigido bien a los docentes, bien a los orientadores profesionales sobre puntos más concretos de la transformación digital y la empleabilidad. Como decía antes, hay un programa corto para profesores en el que se han seleccionado algunos de los temas incluidos en el programa completo.
y otro curso corto para los orientadores profesionales, que de nuevo se seleccionaron algunos de los recursos del programa completo. Por otro lado, en los guidelines del proyecto, que también estarán disponibles en el sitio web, se encuentran otros 17 recursos educativos abiertos y lecturas complementarias sobre los distintos temas que están aquí listados. El Learning Area, o el área de aprendizaje, ofrece 4 programas de aprendizaje validados por las universidades socios del proyecto, complementados con herramientas y ejemplos que pueden apoyar la concienciación de los estudiantes sobre la importancia de la transformación digital en el mercado laboral. Y estos programas cubren 4 áreas de estudio, que son Administración de Empresas y Economía, Educación, Psicología, Turismo y Patrimonio Cultural. Y esto es, muy rápidamente, lo que contempla el proyecto EDITEMP, que ofrecemos a todos vosotros a partir del 1 de noviembre para que también lo podáis utilizar en el ejercicio de vuestra docencia diaria. Y sin más, voy a darle la palabra a Andrés Gómez. Muchas gracias, Marisol. Vale, voy a quitar esto un segundito. Vale. Se ve mi pantalla, ¿no? Sí. Vale. Pues muchas gracias por la invitación. Por mi parte, un placer en nombre y representación de City University para participar en este debate, en esta jornada de trabajo sobre la transformación digital en la docencia y su impacto en la empleabilidad, ¿no? Encontramos en el mundo de la educación superior y en la sociedad actual ante un reto que ya venía estando en nuestras agendas, que es la transformación digital. Pero antes hablábamos, o siempre hemos hablado, en relación a las etapas y a la historia antes de Cristo y después de Cristo. A partir del COVID también podemos y debemos hablar de antes y después del COVID, utilizando el famoso y recurrido concepto de la C y el DC, ¿no? Resulta que el reto de la transformación digital estaba en las agendas de todos, estaba como un elemento trascendental de la educación superior, pero la pandemia y el confinamiento ha obligado a un proceso acelerado en el cual las universidades, los profesores y el conjunto de la sociedad se vio introducido en el embudo, bajo el proceso de la digitalización a marchas forzadas. ¿Cuál es la consecuencia a día de hoy? Que el mundo previo a la pandemia, desde el punto de vista de la transformación digital, considero que es difícil que vuelva y que, por lo tanto, que la digitalización y la presencia digital ha venido ya a quedarse instalada en nuestras vidas. Y el objetivo, por tanto, de todos los que formamos parte de del mundo universitario de educación superior es ver en qué medida podemos convertirnos y ser facilitadores en ese proceso, ¿no? Porque esta digitalización y esta situación DC después del COVID transforma y va a transformar radicalmente nuestras pautas de comportamiento en el ámbito social, en el ámbito laboral y en el educativo. Y por lo tanto, tenemos que ser conscientes de qué necesitamos y cómo lo podemos desarrollar para adecuar nuestras fortalezas, adecuar nuestras estructuras a este reto de la digitalización, ¿no? Además, no solo es que sea un reto que sea solo de aquellos que trabajamos en este mundo educativo, sino del conjunto de la sociedad. De hecho, nos encontramos ante el reto de la digitalización que ha lanzado la Comisión Europea y que ha establecido para el periodo 2020-2030, llamado década de la digitalización, donde ha establecido una brújula en la que establece que el reto de la digitalización es un elemento
que debe ser facilitado por los gobiernos, que deben generarse las infraestructuras necesarias para que ese proceso se desarrolle y, muy importante, en el que deben participar el conjunto de la sociedad, especialmente el mundo de la empresa, y en el mundo de los ciudadanos el elemento clave que se ha fijado es el de las competencias. ¿Qué competencias digitales? ¿Qué competencias digitales deben ser focalizadas y desarrolladas, teniendo en cuenta que el acceso, como veremos ahora, y los datos que ofrece la Comisión sobre las competencias digitales en el entorno de la Unión Europea, determinan grandes áreas de mejora, pero un elemento fundamental que entra también en el debate de forma intensa en los últimos meses especialmente, es que este reto de la digitalización no significa, y esta formación de las competencias digitales no es para las nuevas generaciones, es para el conjunto de las generaciones. Tenemos debemos ser conscientes que fruto del proceso de mejora de las condiciones de vida hay una prolongación de la vida laboral y nos encontramos desde un punto de vista sociológico con un reto en el que incide especialmente la digitalización, que es el hecho de que por primera vez en la historia de la humanidad conviven hasta 5 generaciones diferentes en el mismo marco de trabajo. Esas 5 generaciones con un conjunto de valores, un conjunto de principios diferentes, ni mejores ni peores, diferentes, porque han desarrollado su perspectiva a través de unos entornos absolutamente diferentes y nos encontramos en las últimas generaciones, la generación Y y mucho más la nueva que accede ahora, que es la generación alfa, que son plenamente digitales. Son nativos, lo que es el concepto de los nativos digitales. Por lo tanto, esa formación en competencias digitales solo es para estas nuevas generaciones, sin anteriores que siguen trabajando y siguen compitiendo y partiendo el espacio. Por lo tanto, ese concepto clave para mí es el del reskilling y el upskilling. Upskilling para estas nuevas generaciones que tienen que seguir avanzando en su desarrollo de competencias digitales, y reskilling para todos aquellos que han sido desarrollados, han sido formados en un entorno tradicional, no digital, y que necesitan posicionarse y que están en condiciones de poder posicionarse en el mercado para poder satisfacer las demandas del mercado en este nuevo. Por lo tanto, antes del COVID hablaríamos de disrupción digital, pero hoy lo que tenemos que hablar es de transformación digital. Transformación digital, para nosotros, todos los actores, hay un actor que debe ser realmente reseñable, es el del profesorado universitario. Ese reto de alcanzar la plena digitalización de la sociedad europea en un marco máximo de 10 años será posible si no hacemos de los profesores, de todo el profesorado, especialmente el profesorado universitario, drivers, verdaderos embajadores de la digitalización. Esto no significa que sea digital la cuenta de Zoom o que de Microsoft Teams. Significa que sea capaz de convertir su actividad tradicional en un entorno digital y favorecer y desarrollar su presencia y trasladar el entorno presencial, el entorno de los libros tradicionales a entornos nuevos formatos, el desarrollo del podcast como píldoras de aprendizaje cortas y directas, diferentes elementos que van más allá meramente de tener una red social, tener o no tener una cuenta para comunicarse en formato digital, ¿no? Por lo tanto, tenemos, y por parte de la Comisión se ha establecido el reto de conseguir esa plena digitalización de la economía. Esa digitalización de la economía que va, lo que es muy importante, que va acompañada de un esfuerzo económico para el actual nuevo marco financiero que va a estar vigente en los próximos 7 años, donde prioriza 2 elementos en el desarrollo de la economía europea: digital y economía verde. Por lo tanto, el objetivo es hablar de una economía digital y cómo, además, en mi opinión, trabajaremos mucho en los próximos años, cómo el concepto digitalización
se va a unir al concepto de sostenibilidad, como la digitalización en sí misma va a ser un driver directo de la sostenibilidad, ¿no? Además, por lo tanto, ese proceso de la digitalización, ese reto que asumir es un reto claro, porque nos enfrentamos a un dato y el dato siempre es meridianamente claro y en algunas ocasiones sangrante. Contamos con una herramienta de medición que desarrolla la propia Comisión Europea, el DESI, el Digital Economy and Society Index, que nos indica que hoy, bueno, el último, en diciembre del 2020, hasta diciembre del 2020, 4 de cada 10 adultos en el seno del conjunto de la población europea y 1/3 del total de la población carece de las competencias digitales básicas. Además, en ese entorno, otro reto muy importante que es la poca presencia de las mujeres en profesiones tecnológicas y digitales. Dado que ya no hablamos incluso del reto en los ámbitos matemáticos o científicos puros. En retos digitales, especialistas en ICT solo son mujeres 1 de las 6 en el último censo cerrado del año 2020 en Europa. Esos son elementos que indican la situación, elementos que indican claramente la día de hoy, ¿no? Para solventarlo, para trabajar con ello, se han establecido 2 elementos clave, mucho más aún en este ámbito del proyecto que desarrolla la FUE en el marco del programa Erasmus+. Por un lado es la Agenda Europea de Competencias y por otro lado el Plan de Acción en Educación Digital. Con objetivo directo y alcanzable si todos ponemos fuerza en ello, que es que para el año 2020, estamos hablando que en 3 años, el 70% de todos los ciudadanos europeos van a alcanzar un nivel de competencias digitales básicas. ¿Eso qué nos va a significar? Que vamos a contar, y de hecho es lo que ha situado, la Comisión Europea ha situado para el periodo 2022-2020 el desarrollo de las competencias digitales como la prioridad de todos y cada uno de sus programas. Todos y cada uno de los programas europeos en los próximos 2 años van a priorizar las propuestas que hay del desarrollo de competencias digitales, ¿no? Además, y con relación al tema que nos ocupa en la mañana de hoy, en el último informe, el 70% de las empresas encuestadas indicaban que la carencia de perfiles con competencias es un claro obstáculo a la inversión y que sin esos perfiles digitales y tecnológicos será muy difícil que Europa pueda competir en condiciones de supuesta igualdad con Estados Unidos y con China. Por lo tanto, mi llamada o el elemento clave con el que yo querría terminar esta parte de mi intervención, antes de entrar en el debate posterior, es una llamada a la acción. La relevancia de la transformación digital involucra a todos y cada uno de los que trabajamos en el mundo de la educación superior y de todas las instituciones ligadas. El reto es concreto, es importante y la digitalización ha venido a quedarse y lo que estamos viviendo es un proceso de transformación absoluta. Ya no es la disrupción de una nueva tecnología que va accediendo al mercado, no, tenemos que transformar nuestros formatos tradicionales a un entorno digital y ahí es donde vamos a trabajar. Muchas gracias, Marisol. Muchas gracias, Andrés. Seguro que en el coloquio tu intervención va a suscitar muchas preguntas. Marta, si quieres, te damos la palabra ahora. No se te oye. No te oímos. No.
Bueno, si os parece, mientras Marta intenta solucionar el problema del sonido, invito a los participantes, si quieren, a empezar un poquito con el coloquio respecto a la intervención de Andrés, si os parece. Encantado. Quizás lanzando alguna pregunta, pues yo preguntaría cuáles son los retos y los obstáculos más importantes que vosotros veis como profesores y como orientadores para integrar esa transformación digital de manera exitosa en vuestra actividad diaria. ¿Cuáles son esos retos y cuáles son esos obstáculos? ¿Qué necesitan los profesores y los orientadores para poder integrar la transformación digital en su actividad diaria? Yo creo, en mi opinión, que esfuerzo en inversión que se hizo con motivo de la pandemia y la traslación de todos los sistemas ha facilitado que tengamos ya una infraestructura tecnológica muy válida, pero que los profesores debemos trasladar nuestros formatos o nuestra mentalidad de comunicación en entornos anteriores a unas generaciones nuevas que buscan un impacto más, un mensaje y que no aceptan esas fórmulas tradicionales de docencia en donde la ponencia magistral, la clase magistral era la predominante, ¿no? Que entrar en formatos mucho más cortos, mucho más interactivos y en donde tengamos la oportunidad de poder generar interés al alumno por ese, que no el alumno participe de una forma reactiva y sin capacidad de reacción. Las herramientas digitales nos van a facilitar la interacción en tiempo real con el alumno y cómo podemos echar a ese alumno que es digital con esas herramientas digitales en un proceso de aprendizaje mucho más para ellos y por lo tanto también mucho más beneficioso directo para los profesores. Muy bien. Marta, veo que has vuelto a conectar. ¿Ahora sí me oís? Sí, ahora sí. Disculpadme, porque es que el ordenador hay veces que se pelea conmigo y yo con él. Así que bueno, he tenido que salir y volver a entrar. ¿Queréis que presente ya? Sí, sí. Perfecto. Pues vamos a buscar. Perdóname, tengo una pregunta. No sé si es éticamente correcto que pregunte ahora o espero al final. Adelante, María José. Vale, es simplemente, bueno, me llamo María José Escalona, soy profesora de Ingeniería Informática y entre otras cosas investigo la transformación digital. O sea que estoy encantadísima con este curso y esta iniciativa, gracias. Y quería preguntar o matizar una cosilla porque en el tema de la transformación digital, y sobre todo la pregunta que Marisol acaba de formular, Andrés, creo que hay un tema que muchas veces la transformación digital la pensamos a nivel tecnológico. Y yo creo que hay un problema de base brutal que es la transformación mental. O sea, ¿somos capaces de llegar a los alumnos a través de la digitalización? Sí. ¿Tenemos capacidad de atraer a nuestros alumnos en las clases a través de la digitalización porque nuestra mente no lo permite? Ahí es precisamente, refería María José cuando hablaba de cómo ese método tradicional, esa clase magistral, en un entorno generacional diferente, ahora mismo no tiene sentido porque buscan impacto. No va meramente con cómo doy la clase y si la doy por Zoom o por Teams, sino cómo puedo generar píldoras de contenido que sean de más fácil consumo por parte de y genere un enganche muy superior, ¿no? De claro, ahí, yo ahora mismo, por ejemplo, me está funcionando genial el TikTok con los alumnos, que manda narices. O sea, es como que me estoy dedicando a darle clases a través del TikTok porque es como los capto. Entonces, y mi pregunta, Andrés, va también un poco, ya no solo al ámbito alumno-profesor, sino al ámbito institucional. O sea, a nivel institucional,
muchas veces yo, que ya os digo, estoy en el TikTok, estoy en el YouTube, estoy en el Instagram, todas estas cosas las llevo para trasladar mi conocimiento a los alumnos. Y la cuestión es que me va bien. Pero muchas veces tengo la sensación como que los propios colegas o la propia administración o el propio entorno parece que lo que estoy haciendo es el ridículo en las redes sociales en lugar de dar una clase magistral como señor profesor de universidad con chaqueta y gafas, ¿no? No puedo estar más de acuerdo. Transformación mental, ¿no? No puedo estar más de acuerdo y de hecho, tenemos y colaboramos también con la Universidad de Empresa en esos entornos en los cuales podamos generar ese cambio de calidad. No solo las meras competencias, sino el mindset, ¿no? La mentalidad del profesor para que pueda llevarle al alcance. A mí lo que me interesa es formar a que le llegue esa formación y la disfrute. Sí, para que la tengo que hacer tiktokero. Pues a mí me encontraré incómodo, pero mi objetivo es formar. Mi objetivo es formar. No seré capaz de hacer los challenges que hacen ellos, pero lo que digo es que si les llega por TikTok, me voy a TikTok. Y sin vergüenza alguna, porque si el futuro va por las píldoras de microaprendizaje, desarrollemos píldoras de microaprendizaje, pero hagamos que los alumnos cambien, porque para mí la función principal de un profesor especialmente es transformar personas. Y si las personas necesitan otro tipo de maquinaria, no la máquina tradicional, cambiemos la maquinaria y vayámonos a aquella máquina que nos permita seguir transformando personas. Ok, muchas gracias. Marta, cuando quieras. Sí. Creo que ya me veis, ¿no? Sí, sí, te vemos. Vale, vale, perfecto. Bueno, yo os voy a contar en un principio qué es Cognizant. Cognizant es una compañía a nivel mundial, ¿vale? Somos casi 300.000 empleados a nivel mundial. Está fundada en 1994, tiene su sede en Estados Unidos. Bueno, todas estas presentaciones de grandes compañías, como entendéis, son muy grandilocuentes, efectivamente. Pero lo que nos lleva a que es una compañía absolutamente tecnológica, tiene mucho recorrido, tiene muchísimos años. Nuestros propósitos nuestro propósito fundamental es diseñar empresas modernas para mejorar la vida cotidiana, ¿vale? Y una visión de convertirnos en el principal socio de servicios tecnológicos a nivel mundial, ¿vale? Este ha sido un poco el desarrollo y la transformación que ha tenido la organización a lo largo de los años, en un principio pues muy orientada al cliente y al proceso, muy orientada durante los siguientes 5 años en lo que es la digitalización de los productos, y desde el año 2020, con un objetivo al 2025, es la digitalización del business, ¿vale? Yéndonos al tema concreto, nosotros aquí en España somos cerca de 1.600 personas, estamos dando servicio a grandes compañías, pero a nivel Europa, es decir, nosotros contratamos a los perfiles aquí para que hagan desarrollos tecnológicos a nivel de Europa, con clientes europeos, y tenemos un objetivo de crecimiento en España a 2 dígitos de aquí al 2024. Y eso lo que supone es que si este ejercicio hemos incorporado casi 900 personas, probablemente en los 2 ejercicios siguientes seremos unas 3.500 personas, sin tener en cuenta los crecimientos inorgánicos. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vemos en este momento en el mercado, ¿no? Y sobre todo de los perfiles que nos llegan a través de las universidades o de las instituciones educativas, que tenemos un modelo educativo tradicional, que era lo que decía Andrés anteriormente, ¿no? Tenemos un problema de lentitud ante el cambio, desde un punto de vista de materias, desde un punto de vista de metodología, desde un punto de vista de situaciones, ¿vale? Todas las compañías estamos buscando los mismos perfiles, ¿vale? Y hoy por hoy ha habido una cosa que, Andrés, que me ha gustado mucho, que es esto de la transformación digital no se trata solamente de las generaciones
que ya no sé qué generación es, si la Z, la V o la que sea, ¿no? De las nuevas generaciones, sino que estamos todos inmersos en esta digitalización y que hoy por hoy tenemos diferentes motivaciones, ya no solamente de los recién egresados o los que están en ese momento, sino todos nosotros, ¿no? Con lo cual tenemos que ver qué nuevas vías de atracción e incorporación tenemos de los candidatos, que para nosotros es absolutamente fundamental, pero nos damos cuenta de que los contenidos que en este momento se dan en las universidades no están ad hoc a las necesidades que nosotros tenemos y por ende que tienen nuestros clientes. Efectivamente, ha habido un antes y un después. El 2020 ha marcado absolutamente la diferencia. Muchas compañías creían que estaban digitalizadas porque habían metido o habían incorporado un CRM nuevo o habían incorporado dentro de sus formas de comunicación el Teams o el Skype, pero eso en el año 2020 fue absolutamente un antes y un después porque las compañías, muchas de ellas, tuvieron que parar sus producciones o tuvieron que parar sus servicios porque no tenían capacidad de poder dar servicios a sus clientes, ¿no? Nosotros lo que proponíamos, y ya me adelanto un poquito al tema del debate, es la posibilidad de dar asignaturas conjuntas empresa-universidad. Soy una firme convencida de que las grandes compañías, y no tan grandes, tenemos la posibilidad de poder acercarnos a la universidad en eso que estábamos diciendo anteriormente de cómo vamos a hacer que esas competencias digitales las adquieran los alumnos y los profesores. Nosotros tenemos que estar en la vanguardia porque nuestros clientes nos lo solicitan y, lógicamente, hoy por hoy se están pidiendo determinados skills digitales que hace un año no existían. Bien, es verdad que también muchas veces los clientes piden gente que ni siquiera haya nacido, ¿no? Eso pasa siempre, ¿no? Pero nosotros estamos a la vanguardia. Creo que el acercamiento empresa-universidad tiene que ser una realidad y tenemos que ser partners sí o sí, ayudando a la universidad a formar a los alumnos, pero también formando a los profesores y, desde luego, llegando a hacer programas másters o lo que nos inventemos, donde tengamos la posibilidad de hacer cosas conjuntas para estar en la vanguardia y para acelerar ese conocimiento de las competencias digitales. Porque, ¿qué son las competencias digitales? ¿Qué es lo que demanda hoy el mercado? ¿Queremos que todos sean técnicos? No. Pero imaginaos, en una carrera de ADE, los perfiles de administración y dirección de empresas tienen que saber qué significa un blockchain y cómo eso impacta dentro de los business cuando esa persona esté gestionando temas de business, ¿no? Y eso es un poco lo que nosotros estamos proponiendo, y yo soy absolutamente una firme convencida en este momento de esto, ¿vale? Y proponemos también un nuevo modelo de programa de prácticas en este sentido, siendo partners de la universidad, ¿vale? Donde obviamente el tutor es el centro, donde facilita el proceso de aprendizaje, referente interno, es generador de engagement y, desde luego, transmisor de valores y cultura dentro de las organizaciones. Pero no nos olvidemos una cosa que también hemos dicho, que cómo hacemos el cambio de mindset en las instituciones, cómo hacemos el cambio de mindset en los profesores, cómo hacemos el cambio de mindset de la sociedad. Creo que esta figura dentro de las organizaciones, que es donde nosotros podemos apalancarnos, es fundamental, ¿vale? Y ya terminando, esto que es un programa nuevo para la organización, ¿vale? Pues en un principio, en el Fiscal Year 20, más o menos fue el 5% de nuestros perfiles venían de beca. En el Fiscal Year 21 vamos a cerrar en un 10%, pero desde luego en el Fiscal Year 22 tiene que ser en un 25%. ¿Eso qué supone? Que en estos años ha habido poca demanda de este tipo de perfiles porque la demanda del mercado hoy y de nuestros clientes son de perfiles con experiencia. Con lo cual necesitamos que, aunque no tengan la experiencia,
si los recién graduados o las personas que van a hacer beca tengan determinados conocimientos que los van a necesitar, no solamente para nuestros clientes, sino para su vida en general, ¿no? Y esto es un poco la propuesta también dentro de lo que es el debate, os propongo. Y por mí, termino. Me parece, por mi parte decir que me parece fantástica la idea, simplemente el hecho de la posibilidad de incorporar en fórmulas que los de co-teaching, donde la empresa entre en el aula, yo como vicerrector te diría... Venga. Cuando lo estabas contando te estaba pensando, mañana. Mañana. Efectivamente. Es cierto lo que tú dices totalmente. Nosotros hemos tenido, dadas las veces que existen en los procesos de acreditación de los programas, hemos ido incorporando estas variables. Nosotros tenemos programas, nosotros tenemos 2 grados relacionados con esta línea, que es Digital Business y Data Science. Hemos tenido que incorporar estas últimas vanguardias en el mercado a través de certificaciones. Certificaciones profesionales, de herramientas concretas pero incluso la incorporación de un elemento tan básico como el Google Analytics, pues hay que llevarlo a herramientas y a certificaciones que además en algunos casos son realmente muy valorados por los empleadores, ¿no? La obtención de este tipo de certificaciones, porque le dicen, en muchos casos le dicen mucho sobre el perfil al empleador. Vamos. Claro. Me parece, vamos, me encanta esa aproximación. Ojalá hubiera muchas más con las propuestas como las que tú planteas luego. Enhorabuena. Y luego además es una, fíjate, yo ya he trabajado en este tipo de propuestas en otra compañía, ¿vale? Creo que el beneficio, incluso de responsabilidad social corporativa a lo que es la sociedad inclusive, es absoluta, porque podemos combinar no solamente que haya profesores que ya están en la vida de empresa, sino que podamos compartir esos conocimientos que los profesores hoy por hoy, por cuestiones N, no pueden acceder, ¿no? Yo creo que es un modelo muy interesante, creo que es provechoso y creo que además retorna directamente a la sociedad también, porque otras opciones sería pues, buscar medidas de, bueno, pues ver qué módulos podríamos tener más específicos para a los profesores poder dar varias horas, es decir, hay muchas cosas que podríamos poner en marcha. Es que en ese proceso de transformación digital, la empresa tiene mucho que enseñar al profesorado. Muy en línea con lo que nos decía antes María José. ¿Qué mejor o quién mejor a día de hoy que las empresas y el sector privado mostrar los beneficios de la plena digitalización? Si hay un consenso en el mundo científico, en todo el conjunto de la sociedad, es que los que han sabido o los stakeholders que verdaderamente han sabido digitalizarse han sido el sector privado, la empresa, que ha encontrado, en definitiva, porque ha encontrado los mecanismos para interaccionar y comunicar con su público directo, que es este público. Estas nuevas generaciones, bajo el concepto este de la generación now, ¿no? Inmediatez y mensaje corto, concreto, directo y absoluto en tiempo real, que todavía al profesor, digamos, tradicional, vieja escuela, es que ni siquiera yo creo que le pasa por la cabeza poderlo asumir, ¿no? Y sigue pensando que lo que tiene que hacer es ir al aula a vomitar conocimiento, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Con lo cual, ese tipo de posibilidades me parecen súper interesantes. No sé, Marisol, si habría... Yo iba a decir que siguiendo en esta línea me gustaría saber qué opinan los profesores que están hoy con nosotros
sobre esta propuesta que ha hecho Marta, que efectivamente me parece interesantísima, de que les formaran profesionales de la empresa en el tema de transformación digital, porque efectivamente son las empresas las que están a la vanguardia en este proceso. María José, veo que tienes la mano levantada. Y yo soy un poco pesada. Cuando no quieres darme paso, Marisol, que tampoco quiero, que como este tema me gusta tanto. A ver, yo llevo ya unos años, 2 o 3, y de hecho el COVID me ayudó en esta parte, dando clases de transformación digital, pero en lugar de darme clase a mí, lo que hago es que en la clase traigo a personas de empresa a dar clases de transformación digital, con lo cual aprendo con mis alumnos, ¿vale? Y de hecho, como afortunadamente doy clases máster, que tengo pocos alumnos, hago docencia basada en proyectos y evaluaciones de este tipo. Y bueno, el proyecto que hacemos es un proyecto que me trae la empresa real, ¿vale? Y la evaluación al final, lo que hacemos es una mesa de contratación, es decir, la empresa se lleva el trabajo de los alumnos que más le gusta, ¿vale? Y la experiencia es brutal. Yo cada año aprendo, o sea, además me queda una cara de póker con las cosas que me voy enterando, porque participan varias empresas, además no es una sola, y al final hacemos una mesa de contratación entre todos ellos, ¿no? Entonces los alumnos reciben una nota por mi parte, una nota por ellos mismos, es decir, los grupos se evalúan en intercambio, y otra nota por la empresa. Y os puedo asegurar que la mayoría de las veces no coinciden, ¿vale? O sea, porque que se ven las diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, me parece muy, muy buena. Lo que pasa que sí es cierto, y aquí a lo mejor pedirle su opinión a Marta, que yo personalmente me he encontrado que muchas veces la universidad y las empresas no pensamos en la misma dimensión tiempo. Es decir, la empresa tiene un aquí, ahora, esto hay que resolverlo y mañana lo tengo que tener puesto en el mercado porque necesito dinero, ¿no? También viene la relaciones universidad-empresa que tenemos en transferencias de resultados de investigación, ¿no? Que enlaza un poco con esto. Y sin embargo, la universidad como que llevamos unos planes un poco más, no quiero decir lentos, pero sí a otro ritmo, ¿no? Entonces, muchas veces cuesta mucho trabajo casar los dos mundos. Y en el tema de la transformación digital, que es muy inmediata, cambiar un plan de estudio, por ejemplo, para meter una asignatura de transformación digital es una tragedia griega. Efectivamente, Entonces, efectivamente. Querría saber un poco, Marta, tu opinión respecto a... Bueno, te estoy tuteando. Tu opinión Por respecto favor, no, de usted no. Gracias. y a los problemas que hayáis tenido en, digamos, la conciliación en los tiempos entre la universidad y la empresa. Gracias. Bueno, ¿qué es una realidad? Que tenemos tiempos diferentes. Efectivamente. ¿Que no casan los tiempos de la empresa con la universidad? No, pero sí podemos encontrar puntos comunes en tiempos. Efectivamente, el incorporar una asignatura en un plan de estudios, efectivamente, desde mi punto de vista es inviable, porque el día que nosotros queramos hacer eso pasan 2 años, con lo cual esa asignatura se ha quedado obsoleta. Si estamos hablando de temas específicos, imaginaos, en temas de blockchain, que se me ha ocurrido antes, ¿no? Mientras os lo estaba contando, que el tema del blockchain es algo que va a impactar directamente desde el usuario final a las grandes corporaciones, ¿vale? En todo nuestro entorno culturalmente va a impactar, y está impactando, de hecho. Si queremos meterlo como asignatura oficial, se nos queda obsoleto. Pero hay otras formas de hacerlo. Podemos montar másters no sé cómo se llaman, no sé si son no oficiales, pero sí, o podemos montar también clases específicas que no sean una asignatura, que no determinen una asignatura, pero sí podemos meter clases específicas, business class, dentro del horario de los alumnos o dentro, o sea, hay otras cosas que son no oficiales que tardan 24 meses y que desde luego se nos quedan obsoletos, porque que es un poco lo que decíamos anteriormente, ¿no? El sistema que tenemos montado para que las cosas vayan más deprisa, pues no está montado para lo que hoy se necesita. Bueno, pues hay que buscar alternativas. Entonces podemos buscar otras alternativas. Bueno, serán más o menos oficiales. ¿Qué me preocupa de todo esto? Lo que me preocupa es, fijaos, es que para el alumno suponga un beneficio y para eso hay que llenarlo de créditos o hay que
darle algo. ¿Por qué? Porque están a tope. Ahora también entre las asignaturas, el proyecto, entre las becas que tienen que hacer, que si son curriculares, que si no son curriculares, están a tope, están a tope. Si no les damos algo que eso suponga un beneficio para conseguir algo, veo complicado que una masterclass pueda tener el suficiente tirón. A lo mejor el primer día sí, pero el segundo probablemente ya no. Y el tercero no te cuento, es que no va nadie, ¿no? Entonces sí que tenemos que ver, y lo pongo aquí encima de la mesa, tenemos que ver qué tipo de elementos son que sean creativos, y esto es parte de la transformación que nosotros mismos tenemos que hacer. Antes Andrés lo decía, ¿no? No solamente es la transformación digital, sino nuestra propia transformación de presentar soluciones alternativas a la situación en la que estamos ahora. Entonces, no sé si te contesta María José, tiempos no son los mismos, tenemos que buscar dónde nos podemos encontrar y además que sea un beneficio para todos. Este es un elemento que yo creo que si tanto el mundo de la universidad como el mundo de la empresa fuera capaz de trasladar. Estamos en un momento de esta información, habría que hacerlo llegar porque estamos ya con el borrador de la nueva ley de universidades que va a poner patas arriba todo el sistema universitario y que elementos como este deberían marcar la diferencia porque es el momento. Absolutamente. Bueno, qué bien. Estoy de acuerdo contigo, Marta, en que incorporar asignaturas con unos créditos asociados no vale, porque efectivamente para cuando esa asignatura esté aprobada y validada, el contenido ha quedado obsoleto. ¿No será mejor pensar en el camino de incorporar metodologías pedagógicas y herramientas digitales en las asignaturas actuales? Para eso los profesores necesitarían también una formación, porque efectivamente... De ahí lo que yo decía antes, Marisol, es que el camino no es simplemente yo le puedo enseñar a un alumno que utilice datos y hacer análisis para toma de decisiones en mercados internacionales, pero lo que primar la empresa no es que sepa hacer, sino que de qué forma puede atestiguar que ha adquirido ese conocimiento, muy en la línea de lo que dice Marta, que consigue. Y a día de hoy, solventando los problemas que supone la acreditación de programas, solo hay por la vía de las certificaciones profesionales, que además en Amazon Web Service, en Wheel of Road, en SEMrush, en analíticas, son formatos de 15, 20 horas docentes en fin de semana que el alumno lo hace y se involucra porque le da eso, el sellito, el stamp que le va a pedir muchas veces. Es un tema que también habría que pensar, pero hoy no tocaría ese tema, que muchas veces es incluso más apreciado ese certificado por la empresa que el grado en sí mismo. Absolutamente. Absolutamente. No lo dudes, Andrés. No habría que tomar el camino de los microcredenciales que están ahora tomando mucha fuerza en Europa. Claro. De ahí el éxito por ejemplo, de todos los programas MOOCs y todos los edX y Coursera, ¿no? De cómo la acreditación y digamos que lo que tú estás comentando ahora de la estrategia de microcredenciales viene como consecuencia del éxito de este tipo de programas cortos y cómo poder acreditar sistemas de calidad para ese tipo de programas cortos. Y el futuro, y ya se está viendo en algunas universidades clave, ese programa, por ejemplo, que han acreditado la Carlos III, la Universidad Autónoma, donde el alumno estudia temáticas diferentes cada año y consigue un grado multidisciplinar, donde estudian física, filosofía, antropología y tecnología, que es hacia donde, más que a la especialización absoluta y completa, las grandes universidades a nivel global están tendiendo hacia ese tipo, porque fíjate, este proceso de transformación digital ha entrado en un elemento
secundario también importante, que es la influencia de la persona en esta transformación digital, y de ahí los programas sobre humanismo digital. Absolutamente. Absolutamente. Todo lo que tenga que ver con robotics o temas de Internet de las cosas están solicitando ese conocimiento humanista precisamente por eso. De hecho, en muchas propuestas se está incorporando perfiles de filosofía. Claro. Para darle esa visión a las propuestas humanista del tema. Precisamente por eso también el que los estudiantes vengan con un recorrido o con un camino cross, esos serán los mejores perfiles para las grandes compañías de mi sector, ¿eh? Yo no digo de otro sector, pero de mi sector desde luego, porque tiene todo lo que ese perfil necesita, la parte de business, la parte de tecnología, la parte de filosofía, humanismo. Bueno, son perfiles redondos, absolutamente, ¿no? Es que hace unos días, 3 meses, la propia presidenta de la Comisión Europea, en un discurso, hizo una reflexión que a mí me pareció absolutamente bárbara. No olvidemos qué bueno es, decía ella, qué buena es la inversión en tecnología, no es la dotación de redes de 5G, pero no olvidemos nunca, no podemos dejar de olvidar que la tecnología debe seguir siendo manejada por las personas, y las personas tienen que ser capaces de adquirir esas competencias que les utilizar al máximo el rendimiento de esas tecnologías. Por mucho que haya rendimiento tecnológico, si no hay personas capacitadas para utilizarlas y valerse de ellas, la tecnología, la infraestructura en sí misma no nos servirá para nada. No, para nada, efectivamente. Estamos de acuerdo. Veo algunos nombres conocidos entre los participantes que están al frente de servicios de orientación profesional en las universidades, y me gustaría que nos dierais también vuestra opinión sobre este tema. Piedad, por ejemplo, José Luis. Perdonad el atraco, pero es importante también que oigamos a los orientadores, que también tenéis un papel importante en todo este proceso. ¿Qué actividades pensáis que se pueden llevar a cabo desde los servicios de orientación universitarios para contribuir al proceso? Nosotros lo que estamos haciendo, Marisol, es intentar meter este tipo de formación como acciones transversales, de manera que los egresados tengan la conciencia de que las necesitan, por un lado, mamá, ahora lo cojo, es que suena el teléfono, y por otro, que sean capaces de ver esa iniciativa y que tomen ellos las riendas de su formación en la competencia digital. El otro día hablaba con mi hermano, que es matemático y está trabajando es informático, trabaja como informático, y hablaba de un perfil concreto de los filólogos en informática. Estos hacen campañas de marketing como análisis de datos, no de ventas, sino de la parte de atrás que están haciendo. Y dice que la perspectiva que tiene el filólogo no la tienen ellos, y que con esa perspectiva ahorran tiempos, ahorran dinero en tasas de respuesta. Claro, eso es lo que nosotros de alguna manera desde la universidad desde nuestro servicio queremos llevar a la universidad. No vamos a poder darles una formación específica, pero sí que sean capaces de determinar: esto lo necesito, el mundo está cambiando y soy yo el que voy a poner en pie voy a empezar a trabajar en eso. Un poco como comentaba antes la conferenciante. A ver, la universidad no podemos dar respuesta a todos porque somos un organismo lento. Es decir, pero sí podemos ir encaminando a nuestros egresados hacia donde tienen que ir, hacia donde está el mundo. Y yo trabajaría en esa línea. ¿Y tenéis previsto algún tipo de actividad para los docentes en este campo? No, es que de momento nosotros con docentes no trabajamos. A ver, pero sí deberíamos de trabajar con ellos. A ver, es verdad que nosotros cuando hacemos los estudios de inserción laboral, y ahora que yo estoy terminando uno de los que estamos haciendo, estos perfiles nos han aparecido ya.
y nos han aparecido en estudiantes que llevan un año en el mercado de trabajo, es decir, que están ahí. Y creo que debemos hacer una reflexión sobre esos resultados y meter ahí a los docentes para que vean que hacia dónde se está moviendo el mundo. Que su papel, como decía Andrés en su intervención, es fundamental. Son los motores, claro. Deberían ser los motores de este proceso. Claro, porque fijaros una cosa, nosotros hoy han publicado la Facultad de Filosofía y Letras unas jornadas de empleabilidad que tienen todos los años y ya los están metiendo, este tipo de perfil, ya están metiendo la competencia digital. Claro, pero ¿por qué? Porque tenemos a la decana que está involucrada que entiende que esa es una necesidad. Claro, es también un poco lo que como docente tú vayas a transmitir. Si tú te metes en una posición muy tradicional, eso no va a llegar al alumno. Y entonces lo que estamos vendiendo y estamos en detrimento de algunas titulaciones y de algunos perfiles que son muy necesarios. O sea que... ¿Algún otro comentario en esta línea de algún otro orientador? Buenos días. Hola, José Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Agradecido de volver a vernos y de encontrarnos aquí. Felicidades a todos los que habéis intervenido porque me gusta el debate, ¿no? Una de las grandes discusiones que yo creo que debe haber, ¿no? Yo voy a incorporar algunos puntos, si os parece, sobre los que bueno, podríamos hacer otra sesión seguro, ¿no? Y que yo creo que debemos emplazarnos a ello. Esto va de personas, sin lugar a dudas, estoy totalmente de acuerdo. Es la transformación cultural lo que va a llevar adelante la transformación digital. Si las personas no cambian de actitud y no quieren cambiar, pues será difícil. Les pasará el tsunami por encima, eso es una realidad. Yo creo que hay dos tipos de universidades, ¿no? La universidad docente y la universidad investigadora, en el mapa de España, ¿no? En el mapa universitario español. Y hay grandes diferencias en ese sentido y te vas a encontrar. Pero yo añadiría aquí, como desde el punto de vista de la orientación, este es uno de nuestros grandes déficits, ¿no? Es decir, no existe la orientación profesional prácticamente dentro de las instituciones educativas, o por lo menos no lo tienen integrado dentro de la estrategia de centro, ¿no? Directamente. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Y para eso tendríamos que descender al ámbito escolar. Fijaos, para ayudarles a tomar decisiones después y saber qué es lo que está sucediendo y que ellos trazasen itinerarios académicos o les ayudásemos a trazar itinerarios académicos adecuados a lo que van a necesitar, ¿no? Y que esté conectado con lo que está sucediendo en el mundo, lo que le está sucediendo en el tejido empresarial y las necesidades que van a tener, ¿no? en la sociedad, ¿no? ¿Para qué? Pues para hacer personas plenamente desarrolladas, tanto en el ámbito personal como profesional. Ahí hay una clave muy importante, como digo, la orientación. Necesitamos diseñar mapas de desarrollo personal y profesional para los estudiantes, donde forman parte las empresas, donde forman parte organizaciones del tercer sector, las administraciones, las universidades, etc. Al final, yo ahora que estoy dedicado, ¿no? con mi empresa al desarrollo y al impulso de ecosistemas de orientación, veo que aquí esta es la clave, ¿no? Los alumnos a lo largo, si hablamos de la experiencia del usuario, ¿no? ¿Qué necesita el estudiante a lo largo de su desarrollo para llegar a la empresa en las mejores condiciones, ¿no? Que es lo que decía Marta. Si es que llegan a las empresas y lo que necesitamos es dar certificaciones, acelerar procesos de aprendizaje porque lo necesitamos y ahí, ¿no? Entonces ahí yo creo que esa es otra de las claves, ¿no? La primera, transformación cultural. La segunda, incorporar la orientación en la estrategia de centro, sobre todo para desarrollar esas habilidades que requerimos. Tercero, un plan de movilidad profesores y profesionales. Es decir, me encanta que los profesores, como decía Andrés, ojalá las empresas dejasen a los profesionales más tiempo en el ámbito
educativo, ¿no? Porque ellos mismos se enriquecerían también y descubrirían talento, y nosotros también en los centros educativos veríamos cómo suceden las cosas de manera diferente, y podríamos incluso conocer nuevas herramientas y qué es lo que está sucediendo en el mundo empresarial, que es algo bueno, pues, deficitario dentro del ámbito académico, ¿no? Las metodologías de proyectos, formación en metodologías de proyecto, aprendizaje basado en proyectos, en retos, el emprendimiento como tal, ¿no? Sobre todo hablando de actitudes, emprendedores, de habilidades para el emprendimiento y para emprender, porque van a liderar proyectos, tanto en una empresa por cuenta propia o por cuenta ajena. O sea que yo creo que eso es clave, ¿no? Y ahí necesitamos que los alumnos y los profesores pues aprendan juntos, sin lugar a dudas, y pueden aprender del mundo profesional, sin lugar a dudas, porque lo van a necesitar. Y luego la parte de certificación, vamos, encantado de que ojalá las agencias acreditadoras entendiesen lo que necesita la sociedad, ¿no? Y que pudiesen, bueno, no voy a decir que desaparezcan las agencias acreditadoras, sino que, bueno, que entiendan lo que sucede en el mundo real y las velocidades que tiene el mundo real. Entonces, claro, ¿qué estamos buscando? Soluciones inmediatas, certificaciones cortas, rápidas, ágiles, que claro, en el mundo virtual, pues como decíamos, se pueden acceder directamente y te haces un curso de tantas horas y para tener la acreditación, pero yo creo que el mundo de la titulitis, la sociedad tiene que entender y las familias tienen que entender que el mundo de la titulitis ha muerto, ¿no? Pues yo creo que eso, en algún momento tenemos que darnos cuenta de que eso ha sucedido. Entonces, bueno, alguien tiene que acreditar que tienes el conocimiento, las habilidades para poder trabajar con una herramienta concreta o con una serie de herramientas digitales adecuadas a lo que se exige en la empresa, sin lugar a dudas, que lo vamos a necesitar para que alguien... tú tienes esos conocimientos, pero es que lo vas a testar en la empresa. Y aquí, hablando en la propuesta que hacía Marta, que me ha interesado muchísimo, ¿no? Y sobre esto podemos debatir el rol, ¿no? La transformación del rol, ¿no? Hablaba antes, Piedad, de los centros de orientación universitaria, ¿no? Los antiguos COIES, ¿no? Yo los llamo antiguos porque yo creo que ya deben ser otra cosa muy clara y deben transformarse también, ¿no? Y ahí yo creo que, bueno, pues si son capaces de entender los centros de orientación universitarios que deben jugar un rol clave en ese mapa de desarrollo personal y profesional del estudiante, y las universidades entienden también que desde el proceso de admisión empieza esa orientación, como os digo, y vuelvo al principio, ¿no? Hasta el final, hasta que sale a la empresa, y establecer esas acciones de corresponsabilidad del tutor de empresa, el tutor académico, consigamos que no necesitan tantos tutores. Si conseguimos que sea una persona que lidere la carrera de desarrollo, o el desarrollo personal y profesional de ese estudiante, que creo que es una figura que va a poder estar tanto en la empresa como en el centro académico. Y que ese es un nuevo rol que debe surgir, bueno, de ambos lados, y que debe conocer y hablar, ¿no? Que puede ser de los centros de orientación, pues sí, puede surgir de ahí, ¿no? Ahora bien, debe estar cofinanciado, co-creado, como queráis, entre la empresa y la universidad. Y bueno, yo creo que aquí esto daría para mucho más. O sea que simplemente aportar algunos puntos en los que podríamos ampliar otro día. Gracias. Gracias, José Luis. Tona, tienes la mano levantada. Sí, hola. Bueno, me voy a quitar la cámara. Hola, soy Tona Rubio. Trabajo de Senior Project Manager en la Fundación Universidad de Empresa. Y anteriormente estaba en la red de fundaciones, hicimos un análisis sobre transformación digital y las universidades españolas. Y yo creo que también una de las cosas que nos está hablando es de que hay que también convencer a los equipos rectores, porque muchas veces pensamos que, pues, bueno, o hay mucha voluntad a veces de un grupo determinado de profesores que quieren avanzar y seguir hacia adelante, pero están, por así decirlo, limitados por el equipo rectoral que haya en ese momento en las universidades. Entonces, bueno, pues no sé si alguno de los
gente que está en el foro pues sabe cuál podría ser una fórmula para involucrar al equipo rectoral también en esta transformación digital. Porque por mucho que quiera el profesor, si no tiene acompañamiento, creo que va a ser un poco difícil. Y yo, por lo que he observado en el análisis que hicimos, hay muchas velocidades. O sea, hay universidades que, bueno, pues están alineados, pero hay otros que hemos visto que no ven esta necesidad o en un corto plazo o en un plazo inmediato, ¿no? Que lo ven como algo o que ya llegará y se olvidan un poco de hacer una estrategia que, bueno, pues que cierre el círculo en todos los aspectos que tiene una universidad. Pues desde el parte de vista docente, los programas formativos, yo creo que nos centramos mucho en los programas formativos, pero la transformación digital va más allá de bueno, obviamente este programa formativo nuevo, ¿no? Entonces, bueno, no sé, para animar un poco el debate, a ver si alguien quiere opinar al respecto. Gracias. Gracias, Pana. Sí, quizás el proceso de transformación digital tiene que empezar en la propia estructura universitaria y que también se transforme digitalmente, ¿no? En su gestión y en su forma de hacer. ¿Algún comentario al respecto? Aunque la mayoría de los que estamos hoy reunidos la mayoría sois pues, docentes o orientadores, también hay alguna persona proveniente del mundo de la empresa. Y me parece que sería interesante también escuchar vuestra opinión. Veo, por ejemplo, Margarita de Evox. No sé, no veo dónde estás, pero quizás nos puedas dar también tu visión del tema. Por aquí andamos, Marisol. Muchas gracias por la invitación. En realidad es muy en paralelo. Nosotros en el mundo de la empresa trabajamos con las universidades estamos en Valencia, somos una pequeña constructora y trabajamos con varias universidades a nivel de emprendimiento, sobre todo. Entonces, también trabajamos con centros de formación profesional, con CIPS. Y bueno, lo que te había escrito por el chat privado, lo que nos hemos encontrado que es muy grato, ¿no? Que los propios chavales se dan cuenta que esto no tiene que conllevar a una deshumanización y están gritando porque no se les olvide que está todo muy bien el tema digital, pero que es necesario también una formación que creo que al final resume todo lo que se ha estado comentando con los anteriores participantes, que hay la parte humana que no hay que olvidarla porque tiene que ir se enriquecen mutuamente, ¿no? Y bueno, nosotros lo que nos pasa en el mundo empresarial es que continuamente nos damos cuenta que cuando trabajamos con centros de formación profesional, pues la digitalización está muy bien, pero es que te encuentras con gente que no tiene ordenadores móviles y bueno, hay una falta de recursos. Entonces, también para llevar a cabo esto, que también nos ha pasado con universidades, ¿no? Que nos encontramos con gente que está muy bien la digitalización, pero que luego te dice que no puede hacer nada porque no tiene en casa conexión, porque no tiene datos, porque no tiene móvil, porque no tiene... Lo del móvil, un poco menos, ¿no? Pero ordenador sí que es verdad que hay mucha gente que no tiene, ¿no? Entonces, creo que debería de haber algunos programas también al respecto de poder dar medidas a aquella gente o recursos a aquella gente que no tiene, ¿no? Al margen de todo lo que se está hablando de las competencias, de los MOOCs, que estoy totalmente de acuerdo que en estos momentos las competencias son muy volátiles, duran 1 año, 2 años y estamos continuamente reciclándonos, pero bueno, al final también es divertido, ¿no? Porque qué aburrimiento que siempre fuera todo lo mismo, ¿no? Y creo que es una forma muy bonita de que la docencia es el lifelong learning, ¿no? Para todos. Creo que si no sería realmente estaríamos estancados, ¿no? Y bueno, todos nos hemos tenido que adaptar. En el mundo empresarial hacíamos mucho, pues como nosotros, ¿no? Mucho de presencial. Nos hemos tenido que adaptar y al final pues hemos conseguido nuevos mercados también. Entonces, también es una de las cosas que creo que esta adaptación ha sido una ventaja, ¿no? Conseguir nuevos mercados que no hubiéramos pensado y nos ha hecho reinventarnos. Como empresa, pues hemos tenido que invertir en un montón de aplicaciones, en murals, en cosas de estas, bueno, aplicaciones pues del propio Zoom, ¿no?
que antes usábamos un Skype o, al final es reinventarse. Y creo que tanto para los alumnos como... Creo que los alumnos están muy predispuestos a reinventarse. Es más, cuando hacemos proyectos de digitalización, que ya llevamos 4, en estos momentos estamos haciendo sobre todo con formación profesional, es que nos están pidiendo que por favor seamos más gráficos, coloridos y amenos. Que ya no sea la típica, cuando estudiaba yo 20 años atrás, 20 tantos años atrás, que te ponían la diapositiva y te lo iban pasando ahí con el papel de plástico que no sé, ni ibas haciendo así, ¿no? Con el proyector. El acetato, los acetatos aquellos de la lámpara. Y yo hice el proyecto de fin de carrera con el acetato ahí y tal. Ahora no piden eso. Ahora lo que quieren ellos es que estés continuamente, que puedan, porque es que quieren participar. O sea, lo bonito que a mí me está gustando mucho de la digitalización es que los propios alumnos se divierten cuando ven cosas que son útiles para ellos, cuando ven que realmente hay un nicho de mercado enorme con todo esto. Y ya ven un poco menos esa frustración que han tenido tanto con el COVID de no tengo futuro, esto se está cerrando, mi juventud está perdida y tal. Al revés, yo creo que allí las encuestas que hemos hecho ven un futuro pues mucho más alentador, ¿no? Con toda esta cantidad de herramientas totalmente nuevas. El mundo de los blockchain, de las criptomonedas, es algo fascinante que a nosotros se nos escapa porque va rapidísimo. Pero creo que en este sentido, a nivel de digitalización, ellos están súper preparados para todo lo nuevo. Los que nos tenemos que preparar somos nosotros. Pero desde luego los alumnos están dispuestos a estos cambios. Y ya está. ¿Cómo se podría preparar e incentivar a todos estos profesores? Porque sabemos que la edad media del profesorado en las universidades ahora mismo es muy elevada. Entonces muchos de estos profesores pues tienen su metodología tradicional, como comentó Marta. ¿Cómo se puede incentivar a estos profesores que al fin y al cabo están al final de su trayectoria docente para que se involucren en el proceso? Sí, con los profesores que estamos trabajando también llevamos, sobre todo digo, los de formación profesional y con alguna universidad también hemos estado con la Universidad Europea, hemos hecho bastantes cosas con Florida Universitaria de aquí de Valencia y sobre todo ellos lo que necesitan es lo no digital, la incentivarlos, pero quieren sobre todo que estés presente. Como empresa quieren que estés ahí presente, no quieren que les formes de manera digital la digitalización, cosa que es muy interesante, ¿no? Necesitan que estés ahí para que les enseñes todo porque lo quieren saber todo. ¿Cómo se les incentiva? Se les incentiva con esa presencialización, pienso, y también de una forma muy amena, gamificación. La gamificación para nosotros, desde luego, es lo que más nos sirve. Aprenden muy rápido, se les queda. Y bueno, todos los MOOCs y tal están muy interesantes también, siempre que sean cortitos. Temas muy largos no está funcionando, sí que nos está funcionando pues eso, cuando tenemos MOOCs muy cortitos, vídeos cortitos y cuando vamos y trabajamos con ellos. Y entonces, bueno, en los procesos de digitalización, por ejemplo, estamos con temas de realidad virtual, estamos con temas de blockchain, también algún tema hemos hecho. Bueno, entonces tienes que ir a explicarles y luego pues también hemos hecho bastante de uso de herramientas pues eso, para compartir información, ¿no? Donde véase pues el Mural, Canva, cómo se usa un Canva, cómo hacer infografías, tal, ¿no? Que eso pues para nosotros que es muy intuitivo precisamente para esas generaciones un poco más, pues que ya llevan más tiempo, no es tan fácil, no lo es. Y cuando estás con ellos pues lo agradecen y es bastante rápido, la verdad. Aprenden porque necesitan y tienen muchas ganas y es divertido. Obviamente siempre hay gente que no lo ve, Esa es nuestra experiencia. De todos modos, nosotros llevamos 2 años con esto, tampoco es algo bastante reciente, no llevamos, nos falta mucho a todos. Pero bueno, sí, al final también en las encuestas lo que nos hablan, aparte de esa necesidad de desconexión digital, aparte que la digitalización está muy bien, pero nos solicitan
en las competencias, ¿no? Cuando hemos hecho competencias digitales en un centro, tener esa competencia de no competencia digital, ¿no? De vez en cuando desconectar, porque al final se genera también un cansancio bastante grande, ¿no? Al no tener es visión centralizada, no es visión periférica, y eso al cerebro también le cansa. Y también nos lo comentan, ¿no? Que al final estar todo el día con el ordenador es un poco agotador. Creo que a todos nos ha pasado también, ¿no? Ahí con tantos Zooms y tantas cosas, ¿no? Y eso a las empresas les pasa, nos pasa a todos, ¿no? Esa capacidad de desconectar también es muy importante. Eso ha salido en muchas encuestas también. Y yo creo que ya he dado mucha información. Muy bien, Vamos a dejar a los demás. Gracias, Margarita. A vosotros. ¿Algún otro representante de empresa que quiera dar su opinión sobre este tema? A ver, yo si queréis os digo, ¿me oís? Sí, a ver, yo soy Stephanie, pertenezco soy la directora de innovación y transformación digital de la empresa Structuralia, que ofrece másteres oficiales para ingenieros y arquitectos. Y precisamente, bueno, así brevemente os puedo contar nuestra experiencia que cuadra mucho con lo que contáis, ¿no? Empezamos un poco de cero, yo entré en la empresa precisamente más por mi trayectoria vital, una arquitecta que se había reinventado, entonces básicamente estudiando esto y esto, pues básicamente me entré aquí un poco para intentar poner en práctica lo que yo había aprendido, buscando esa parte de cómo un adulto se reinventa, se pone a estudiar con una finalidad, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que hemos puesto en práctica y contaros así como experiencia, porque Structuralia tiene 20 años de trayectoria y casi siempre ha sido en remoto, en digital. Y hace 5 años se planteó la situación de, bueno, somos muy digitales, muy en remoto, pero esto no funciona. ¿Qué había pasado? Que tras el análisis lo que vimos es que precisamente solo era una transformación digital. Los expertos habían volcado su material en digital y lo habíamos volcado ahí, en modo de PDFs, algún vídeo, etcétera, etcétera, pero en realidad no era una transformación real. Entonces es verdad que lo habéis comentado ahora, transformación digital sí, pero eso es solo una pequeña parte, es el comienzo, es utilizar lo digital para una transformación de todo tipo. Entonces, bueno, a día de hoy así, la experiencia que hemos tenido desde Structuralia básicamente es lo que piden ahora, estoy hablando también de un mercado bastante más adulto, es un final claro, o sea, tienen que tener muy claro hacia dónde va esa educación. Yo creo que esto en la universidad, bueno, están un poco más, bueno, a mí guíame por el camino y no saben muy bien la finalidad, que bueno, ya encontrarán trabajo. En el mercado ya más adulto sí que saben, o sea, quiero aprender esto, quiero acabar en ese puesto y quiero que me ayudes a llegar a ese puesto. Tienen la finalidad muy clara y eso motiva mucho, que es el segundo punto. La motivación es básica. En esta transformación digital de la educación, la motivación se pierde. La gente antes iba a la universidad, yo creo, y bueno, el propio contexto les hace estudiar, les hace querer llegar, etcétera, etcétera. Desde casa es muy difícil encontrar esa motivación y entonces hemos trabajado mucho eso, buscar los motivadores internos y ahí creo que se junta lo que habéis comentado también de la gamificación, tirando de lo que a una persona le lleva a estar 14 horas jugando un juego, bueno, pues ¿qué es lo que mueve a una persona a entregarse tanto a un proyecto? Bueno, pues tirando de lo que tiran los juegos, pues aplicarlo un poco a la educación y sobre todo esto es temas de motivadores. Y luego el ritmo. El ritmo creo que antes era muy a largo plazo, etcétera, etcétera, y la transformación digital lo que nos ha traído es a corto plazo. Lo quieren ya, lo quieren en corto, lo quieren en pequeño, lo quieren efectivo. Y bueno, pues en ese orden, que yo creo que esa pequeña escala dentro de vuestro mundo de la universidad, es en lo que hemos trabajado, en la gamificación y motivación, en el ritmo y ir mejorando los canales. Cada 6 meses sale una plataforma nueva, una forma nueva de vídeo, un TikTok, lo que habéis hablado todo. Entonces, bueno, personalmente esa es como la experiencia que os puedo decir de lo que nos ha llevado, que está funcionando bastante bien, por lo menos en Structuralia. Muchas gracias, Estefanía. Muchas gracias. Vuelvo a los profesores. ¿Cómo pensáis, o sea, cómo pensáis que vuestras necesidades
puedan verse cumplidas? O sea, ¿cómo podéis acceder vosotros a esas herramientas que vais a necesitar para transmitir el concepto de transformación digital a vuestros alumnos? ¿Cuáles son vuestras necesidades en todo este proceso? No tenéis necesidades. Andrés, ¿cómo estáis afrontando esto? Ahí voy. Este es un reto fundamental y se debería, al igual que hablábamos antes de que el alumno obtenga, Marta decía que el alumno tenga o José Luis que obtuviera un beneficio por participar en el curso, en el programa especial, en la masterclass, el profesor también debería... al profesor universitario se le carga de un montón de responsabilidades en el sentido de que un buen docente tiene que investigar, tiene que desarrollar y seguir generando sus contenidos, y la digitalización para mucho profesorado, en mi opinión, a día de hoy es una carga. Es una carga y como carga no se van a convertir, mientras esa carga no se transforme en oportunidad, va a ser difícil. Y generar... ese es uno de los grandes retos que van a aparecer en el próximo año y medio en el ámbito educativo superior, especialmente en Europa. Cómo hacer que el profesor se convierta, al final, cómo se digitalice plenamente o obtenga esa mejora por la digitalización, si aquel tiene alguien que va de facilitador de ese transformación. Y el profesor tiene que ser el facilitador. Y para que sea el facilitador, tiene que ser el primer convencido. Y todos trabajamos trabajamos con el sentido de la recompensa, que no es una recompensa económica, es una recompensa de méritos, puede ser, pero efectivamente este es un elemento que a futuro va a ser muy importante porque tenemos que ser digitales y ser digitales no es tener una cuenta en Zoom y dar clase por Teams, es conseguir ese concepto del que yo hablaba antes, upskilling, mejorar competencias o diseñar unas nuevas competencias o formar en unas nuevas competencias a aquellos que ya tuvieran otras, porque todos vamos hacia la digitalización. Y no es que tengas 300.000 seguidores en una red social, sino cómo en tu profesión puede ser y puedes desarrollar 300 veces un mayor grado de productividad a través de las herramientas. Y cómo las herramientas son tus facilitadoras. En ese mapa de competencias que nos ha mostrado la Comisión Europea, los objetivos por parte de la Comisión, la de los ordenadores estos cuánticos y demás, pero en un acercamiento muy, muy adecuado en las guías del programa Erasmus de este año pasado, lo que decía la Comisión es: todo esto no tiene sentido si no se dota a los ciudadanos y a las instituciones de esa mentalidad digital. Y ahí somos claves los profesores. Para mí es clave. Todo pasa por convertir al profesor, o también, que me parece una idea muy buena que nos ha aportado Marta, de generar entornos donde en una asignatura, aunque no fuera oficial, sino una de las asignaturas o extracurriculares, pudiera haber un entorno donde una asignatura de 2 horas a la semana la diera el profesor universitario y la otra el profesor de la empresa. Y también sería una forma muy buena para incorporar empresas a la vida universitaria, desde luego. No sé qué opinarán otros, para no monopolizar yo la intervención. Yo aquí diría que es muy importante distinguir entre el profesor que tiene en el centro al alumno
y el que no lo tiene. Es decir, el profesor que tiene en el centro al alumno, sin lugar a dudas se va a digitalizar y va a hacer el esfuerzo a la velocidad que sea por conseguir que sus alumnos o que sus conocimientos, su transferencia de conocimiento impacte positivamente en sus alumnos. Y yo creo que esa es la clave y eso es cultural, ¿no? Entonces, ellos mismos demandarán si necesitan herramientas, si necesitan movilidad con las empresas, si necesitan alguna formación, cualquier necesidad te la manifestarán si ellos tienen en el centro al alumno, ¿no? Y como objetivo, ¿no? También, porque al final el sentido de las instituciones educativas es el alumno, ¿no? Y yo creo que eso es clave, ¿no? Entonces, en riesgo también para las empresas que no encuentren el talento, ¿no? Los datos son abrumadores de la falta de talento que encontramos en esta transformación digital. Por lo tanto, algo tenemos que hacer y ser corresponsables como sociedad, ¿no? Entonces, así que los jóvenes serán el resultado de lo que nosotros que estamos ahora liderando muchos proyectos en el mundo empresarial, en el mundo educativo, pues consigamos hacer. Y yo creo que cada uno, como profesor, sabe perfectamente qué necesidades tiene para impactar positivamente a sus alumnos. Totalmente, pero todavía es que cuesta ese entendimiento. Si en un entorno normal, presencial, físico, tradicional, costaba llegar a este tipo de nuevos alumnos, en este entorno digital, yo creo que todavía hay un poquito de heridas no curadas del todo del entorno pandémico, del entorno confinamiento, donde el alumno, yo he visto en muchas ocasiones que el alumno se quejaba de haberse sentido solo y de haberse visto envuelto, sin lugar a dudas, en una de las circunstancias que va a marcar una generación. Yo creo que el confinamiento va a marcar esa generación. Y hay un antes y un después, y ese alumno no se ha visto acompañado de la misma forma que si esas circunstancias o unas circunstancias parecidas hubieran sido en un entorno presencial. Falta y no es una cosa de que en un entorno digital estuvieras disponible como profesor 24/7, que hay algún alumno que te pedía eso, ¿no? Es que es domingo. Digo, no, es que es ese entendimiento de lo que significa estas competencias digitales y cómo ser un profesor digital de alumnos digitales. Un profesor digital, un buen profesor en ciencias generará alumnos que les guste un buen profesor digital generará alumnos que estén interesados en seguir desarrollando su vida en un entorno digital, en mi opinión. Pero son muchos, desde luego, los retos que tenemos en el corto plazo. Ya no en el medio, en el corto. Una cosa, decía José Luis Málaga que hay datos acerca de la falta de talento. Dice, datos de la falta de talento que encontramos. Me gustaría saber qué datos son esos que digan que hay falta de talento. Gracias. Sí, yo me refería a que las informaciones que recibimos a diario de la falta de talento, con las habilidades adecuadas, las empresas manifiestan en los estudios, ¿no?, que se publican de Infoempleo, ADECO o de otras organizaciones, de la falta de talento en la parte de brecha digital, ¿no?, que lleguen con las habilidades necesarias, ¿eh? Que hay un número importante de ofertas de empleo que no se llegan a cubrir por la falta de talento adecuado, ¿eh?, a las necesidades que tiene la empresa. Totalmente de acuerdo. Dice que hay informes, ¿no?, publicados, me dice, por Infoempleo y por ADECO. Sí, ADECO, o sea, anualmente se publican, eso. pero vamos, ¿Sí? no hay problema. Puedo hacerlos llegar a Marisol para que pueda compartirlos. Sí, porque he leído algunos, pero no he visto, la verdad, esa conclusión. Pero vamos, no he leído muchos tampoco, entonces quizá está en otros. Esa conclusión no la he visto, que hubiera ofertas que no se cubrían por... Claro, los directores de recursos humanos, en cualquier foro que les puedas escuchar, verás que te acompañan. En esto nos puede decir Marta más, ¿no?, que tiene reclutamiento. Bueno, ¿no? es que es una realidad que nosotros vivimos día a día. Hay posiciones que no consigo cubrir porque no hay ese perfil especial que nos solicitan.
Eso es una realidad que vivimos día a día. Pero no solamente que no lo haya en España, ¿eh? No lo hay en Europa y en muchas ocasiones no lo hay a nivel mundial. ¿Y qué tipo de posiciones son? ¿O qué requisitos? Son requisitos sobre todo de perfiles técnicos que tengan experiencia profesional o que hayan sido capaces de haber estado en proyectos de esa tecnología o con metodologías específicas como metodologías Agile. Antes otra persona lo decía, metodologías Agile o a través de Canvas. Todo eso, si no lo has trabajado en una compañía o tienes experiencia en ella, desde la universidad no vienen. Eso lo primero. Y lo segundo, versiones nuevas de tecnologías específicas. Hablamos de Microsoft, hablamos de Azure, todo lo que tenga que ver con temas de cloud, de la nube, todo lo que sea desarrollo de proyectos en la nube, todo. Me da igual qué herramienta y qué partner, ¿no? Que hablábamos antes de las certificaciones. Me da igual que sea Microsoft, que sea Amazon, que sea Cisco, que sea... Da igual. Entonces, tenemos un gap importantísimo en ese tipo de perfiles. Bueno, pero voy a poner uno más sencillo. Muy pocos. Te voy a poner uno más sencillo en el ámbito académico. Matemáticos para ser profesores de matemáticas. Mira, por ejemplo. No hay profesores de matemáticas. Ahora mismo las instituciones educativas salen a buscar matemáticos y no los hay. No. Pero fíjate, perdona que te interrumpa, José Luis. Todo el mundo está buscando matemáticos porque es un perfil tan versátil que para compañías de consultoría de IT, de empresas de IT o consultoría tradicional, un matemático es el mejor perfil, el mejor. Por eso hay muchísima oferta de esto. Pero digo por eso que se están yendo muchísimos a la empresa, los matemáticos, y ya no van al ámbito docente, que era antes un lugar muy habitual, ¿no? Antes era el lugar. Bueno, y los físicos y químicos también, ¿eh? Los de físicas tenemos la misma situación. O sea que también o sea, son carreras que tradicionalmente, si me permitís, terminaban en la docencia o querían hacer temas de docencia, ahora no. Ahora, y biología es otra también importante. Minas, por ejemplo, también. Bueno, porque y estamos hablando del ámbito universitario, que también habrá, bueno, la formación profesional, ¿no? Ahora que salga la nueva ley de formación profesional, creo que también el requerimiento, ¿no?, de técnicos en un nivel medio ahí es muy alto y no existe. Pues fíjate, están supliendo el gap de los universitarios, absolutamente. Entonces, efectivamente, Margarita antes lo hablaba, ¿no?, que ellos están apoyándose mucho también en las instituciones de formación profesional y nosotros también, porque hay más personas que están formados de otra forma muy diferente, de forma muy práctica. En realidad, tú solicitas un grado de ingeniería informática y le pides que se ponga a desarrollar en Java y te dice que no. Ahora, un FP de desarrollo de aplicaciones web o de desarrollo de aplicaciones te lo hace y mucho mejor. Porque vienen preparados por eso, porque sus contenidos dentro de sus grados son hacer eso. Por eso yo os hablaba antes de trazar itinerarios académicos, ¿no? Decir, absolutamente de acuerdo. Para llegar al punto en el que quieres llegar, hay itinerarios académicos diferentes, ¿no? Y esa es la desinformación que existe, ¿no?, entre los jóvenes, ¿no? Ya no hablamos de los universitarios porque han decidido ir a la universidad probablemente por desconocimiento de otros caminos, en muchos casos, ¿no? Y ahí viene luego el nivel de frustración, ¿no? Me encuentro con un nivel salarial y empleo vinculado a los técnicos y no a la universidad. Pero bueno, ese es otro debate, ¿no? Sí, eso es el tercer debate. En esa línea habría que trabajar también en la orientación preuniversitaria, porque ya todos sabemos que los chicos cuando se presentan a la aula, más de la mitad no sabe lo que quiere hacer, no sabe lo que le interesa y muchas veces se elige un poco al tuntún o porque el amigo y no podéis imaginar el número de alumnos que abandonan la carrera en el primer año porque no me gusta, no me ha gustado o es increíble. Las tasas son muy altas.
La tasa de abandono es altísima. La media en el 30%, la tasa de abandono en el 30%. A mí me parece una barbaridad, pero también hay que tener en cuenta una cosa, no siempre eligen lo que quieren, sino lo que pueden. Y yo creo que ahí está también... Muchas veces siguen siendo que es lo que ha elegido su padre, que ha estudiado, lo que me ha dicho mi padre, que es algo que... Por nota, o por un tema de notas también, ¿no? Entonces, bueno, pues es que entiendo que tiene que haber una criba, porque lógicamente tenemos que tener una criba, eso es una realidad. Ahora, como vienen con una desinformación y además les pilla en momentos de teenagers, sí. Pues que nos ha pasado a todos, ¿eh? Pero efectivamente pues el sistema tampoco ayuda. No ayuda tampoco. Por eso decía la orientación en la estrategia de centro, ¿no? Integrada de arriba abajo y de abajo arriba, ¿no? Tan importante, ¿no? Ese es el impulso de los más importantes que necesita la educación. Pues mucho trabajo tenemos. Muchísimo. A ver cómo podemos poner nuestro granito de arena. Sí, desde luego. El tema de las herramientas a veces es complicado porque son caras o tienen un coste y a lo mejor pues justamente pues, les cuesta formarse en su uso porque directamente no tienen acceso a una determinada herramienta, no a todas, ¿no? Pero a lo mejor a una determinada o a dos, ¿no? Y ahí a lo mejor también habría que buscar soluciones. A nosotros lo que nos está pasando es que las herramientas que pone la empresa, la pone la empresa para formar durante las certificaciones, porque lo que está la necesidad de especialistas en ese tipo de tecnologías, que la empresa es la primera que abre las tecnologías o las herramientas para facilitar el proceso de aprendizaje y que consigan ese tipo de acreditaciones. Con lo cual la empresa también tiene o puede hacer que tenga una vinculación directa, facilitando, reduciendo esos costes, ¿no? Ahora mismo a nosotros le puede significar a una obtención de una certificación de SES o de Google Analytics, al alumno le puede significar 150 euros, porque todo lo demás lo aporta. Todo lo demás lo aporta la empresa. Sí. Sí. Está subvencionada por la compañía, sí. Sí. Eso es muy interesante. Lo que pasa es que, claro, no podrán hacerlo todas las empresas, ¿no? Son empresas... Hay algunas que se están vinculando mucho en ese sentido y porque el mercado necesita profesionales formados en sus herramientas, ¿no? Y por lo tanto ellos también como herramienta de marketing muy fuerte, porque si se forman con sus herramientas, ese profesional cuando se incorpore a la empresa X, Y o Z va a utilizar esas herramientas y las siguientes aplicaciones de las mismas. Con lo cual la empresa todos es un win, no un win-win, un win para la absoluto. O sea que la alianza es con la empresa más que con la herramienta tecnológica, más que con el proveedor. Claro, es que normalmente la herramienta tecnológica es de una empresa en concreto, desarrolla una empresa, en temas de Amazon Web Service o similares, ¿no? Bien, bien. Gracias. Nah. ¿Alguna otra aportación, alguna pregunta para Marta o para Andrés? Muchas gracias, Marisol. Ha sido muy interesante, desde luego. Muchas gracias, Marisol. Nada, gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Un placer, Marta, y hablaremos hablaremos. De la universidad. Muy bien, claro que sí. Muy bien, pues si no hay ninguna intervención más, creo que podemos dar por terminada la sesión. Muchas gracias por haber acompañado a Marta y Andrés esta mañana y a la FUE. Y veo una mano levantada, Cristina, Stephanie, dos manos. Hola, buenos días. Simplemente era por saber la documentación o el vídeo de la sesión, eso si va a estar disponible en alguna plataforma o en alguna página. Carlota, ¿me oyes?
Podemos enviaros las presentaciones, os las podemos enviar, y la grabación pues se lo comentaré a nuestra técnica a ver si también os la podemos enviar. ¿De acuerdo? Perfecto, muchas gracias. Nada. Había otra mano más, ¿no? Había otra mano, pero se ha bajado, creo. Sí, sí, perdona, fue un error. Vale, muy bien. Muchísimas gracias. Pues nada, muchas gracias a todos y esperamos contar con vuestra participación en algún evento futuro. A tu disposición. Por supuesto. Venga. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Gracias. Adiós.